para que continuemos con la sesión de historia. Que me confirmen si se ve la pizarrita. Sí, maestro, ya se ve. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Ayer nos quedamos en los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, maestro, llegamos hasta la crisis económica de más de 10 años que estaba sucediendo por Wall Street. Por el crack de Wall Street, es correcto. Les había mencionado que el principal antecedente, ya hablamos de lo que viene siendo el Tratado de Versalles, pero les dije que lo íbamos a dejar a un ladito un momento, pero es uno de los principales antecedentes. Y estuvimos hablando, el otro antecedente podría ser los maravillosos 20, y en consecuencia de los maravillosos 20 vino posteriormente el crack de Wall Street. 1900, ¿qué? 24, ¿no? 29 o 24. 29. ¿Sí, no? Sí, maestro, en 1929. 29, sí, es el 29. ¿Por qué hago énfasis ahorita en el 29? Porque les estaba comentando que en realidad no es el primer crack que tiene Wall Street. En el 2019 hubo uno que fue por cuestión de inmobiliaria. La gente, los bancos estaban dando muy fácilmente créditos para casas, créditos hipotecarios, pero luego la gente no los estaba pagando. Mucha gente dejó de pagar y pues otra vez los bancos estaban en quiebra y demás, ¿no? O sea, pero bueno, no vamos a indagar en eso. Vamos a recordar brevemente. Permítame un momento. Vamos a recordar brevemente los maravillosos 20. Los maravillosos 20, les había comentado que pues Estados Unidos, a pesar de que no hizo nada y solo llegó al final a terminar la guerra, pues Estados Unidos se había convertido en una potencia y como estaba adquiriendo como potencia, estaba cobrando pues todo lo que vendió en la Primera Guerra Mundial a sus principales aliados, que eran Francia e Inglaterra, pues esto potencializó su economía. De igual forma, a su gente le estaba yendo bastante bien, porque comenzaron a cobrar los bonos patrióticos y fue como una especie de inversión. Tanto crecimiento hizo que se creara pues este concepto de Wall Street, que es el de comprar y vender acciones. Y les decía que por la buena experiencia que habían tenido en los bonos patrióticos, pues la gente pensó que era similar y comenzó a invertir en Wall Street, comenzó a meter su dinero, comenzó a vender, a comprar acciones, y estaban involucradas todas las clases sociales, la clase alta, la media y la baja. ¿Cuál era el problema de la clase media y de la clase baja con respecto a sus inversiones? ¿Alguien me lo puede recordar? Tenían que pedir créditos. Que pedían créditos y el banco pues se los daba muy gustosos. Excelente, muchísimas gracias. Todo iba aparentemente bien, habían muchas historias de éxito en Wall Street, pero ¿quiénes considerarían que serían los principales villanos de este crack de Wall Street? Los especuladores. ¿Por qué? Especuladores. Porque ellos, ¿qué hace alguien que especula? ¿Qué es el acto de especular? Empieza a Mentir, es envolver. engañar. Dime.
empieza a crear, por decir, situaciones y eso hace que las demás personas les vayan creyendo. Es como una mentira que va creciendo. Es una mentira que va creyendo. En muchas áreas de venta, esto todavía se da, porque una especulación es un rumor o una, si no una verdad a medias, es una afirmación que aún no ha pasado. Por ejemplo, si yo comienzo a construir una avenida, un fraccionamiento nuevo, y te digo, oye, en 10 años, porque obviamente el crecimiento de un fraccionamiento tarda bastante, en 10 años vamos a tener 2 plazas con cine, vamos a tener un estadio deportivo, vamos a tener gimnasios, vamos a tener Starbucks, da, 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 da. Si tú ahorita que me compras el terreno que está barato, va a subir la plusvalía de tu casa. En 10 años va a valer el triple, el cuádruple. ¿Esto se puede considerar especulación? Sí, Sí. ¿Por qué? Porque aún no ha pasado. Entonces, así similar, envuelven a la gente. O sea, imagínense, hace 15 años, te vendo una casa en las Américas, no se va a inundar, no van a salir alimañas, no van a haber balas. O sea, obviamente, son cosas que no... La especulación en eso consiste. Es una especie de mentira, porque así como puede pasar, puede que no pase. Entonces, los especuladores con este tipo de argumentos estaban vendiendo acciones, pero ¿cuál era el problema de las acciones? ¿De qué tipo eran las empresas de las acciones que vendían? eran de marcas Patito. Destinadas al fracaso. Obviamente los productos no se vendieron, se estancaron, estaban ahí y el dinero pues estaba ahí, en esos productos estancados. Al no venderse, obviamente empieza a haber pérdidas, empieza a caer las acciones de cientos de empresas. El problema es que la economía es una cadenita. ¿Y qué pasa? Se declaran en bancarrota las empresas. Millones de personas pierden su trabajo por esto. Muchos pierden su inversión y no se les va a devolver. El problema de la clase media y de la clase baja es que su inversión ni siquiera era suya, era a través de créditos. Entonces, no solo perdieron dinero, sino que también le deben dinero a la gente. Y también pasó lo siguiente, entraron en pánico y comenzaron a sacar su dinero de los bancos. Incluso los ricos, por así decirlo, cuando quisieron ir a cobrar su dinero con más calma, dijeron, es que no tenemos dinero, es que estamos en bancarrota también. Entonces también gente rica perdió fuertes cantidades de dinero. Un efecto en cadena. Los bancos quedaron en quiebra, tenían terrenos, tenían tierras, tenían casas, pero para recuperar su dinero, ¿qué necesitaban hacer con esas casas? Venderlo, pero como no había economía, nadie les compraba. Efectivamente. O sea, todos colapsaron. Ok. Acá incluso, quizás lo han visto en películas o en series o no lo sé, de escenas de que cuando pierden el empleo se empiezan a tirar de los edificios. Esto pasó en el primer crack de Wall Street. La gente al ver la cantidad de dinero que había perdido y perdido su trabajo, se volvió loca. Se estaba tirando y todo. También les dije que si se hacían colonias de gente sin hogar en lo que es Central Park y otros parques. Y a manera de broma, a manera de sátira, le ponían el nombre de los presidentes norteamericanos a sus colonias, porque eran colonias de sin hogar en el Central Park. Ok. ¿Está claro cómo funcionó, cómo se dio el crack de Wall Street?
Sí, maestro. Sí. ¿Sí? Ok, acá, ¿por qué es muy importante? Porque es muy relevante. Estados Unidos ya era potencia. ¿Y qué pasó? Vámonos, lo bajonearon. Y también otra cuestión. Les había comentado que sí, los norteamericanos estaban muy involucrados en esto, pero también otras economías ya habían hecho pactos con Estados Unidos, también estaban metidos en las acciones, bla, bla, bla. Y la economía, cuando tú tienes un aliado, si se cae su economía, también te perjudica. Entonces, los países aliados de Estados Unidos también entraron en una crisis económica. O sea, no solo afectó a Estados Unidos, sino que también afectó a el resto del mundo, principalmente a sus aliados. ¿Cuántos años les dije que tardó la crisis? 10 años. 10 años. Ahorita voy a mencionar cómo se fue creando, qué es lo que hicieron. El presidente Franklin D. Roosevelt creó una estrategia que se llama New Deal y con eso se comenzaron a recuperar, pero pues tardó bastante la estrategia. Franklin. Para Franklin D. Roosevelt crea esto, pero lo crea, pues digamos que 6, 7 años después y todavía se iban a comenzar a recuperar. Pero lo importante, chicos, es lo que pasa durante esos 10 años. Esto es lo que me importa. Ok, porque no les van a... Si acaso les preguntarían, ¿qué estrategia creó Franklin D. Roosevelt para recuperarse tras la crisis económica del 29? Y ya dices, pones que fue el New Deal o Trato Nuevo, que es la traducción. Ok. Pasa lo siguiente, chicos. Varias potencias, varios países sufrieron una crisis de 10 años. Una crisis que no se esperaban. Pero habían países, vamos a imaginar, lo voy a dibujar, vamos a hacer un dibujo feo. Vamos a poner, este es Estados Unidos con su economía que iba bastante bien. Y había otro país que su economía estaba así, que estaba en la inmundicia, es más, vamos a ponerle mosquitas, que su economía era una porquería. ¿Qué economía creen que era? Alemana. La economía alemana. Es correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los alemanes, por todo lo que estaban pagando de la Primera Guerra Mundial, pues ellos ya estaban recuperándose poquito a poquito, independientemente al resto de los países. También se estaban acostumbrando a la inmundicia y demás, ¿no? Ya estaban sanando de poquito en poquito. Llega el crack de Wall Street y ¿qué es lo que hace? Que las demás economías se pongan a su nivel, pero Alemania ya estaba saliendo de esto. Se igualaron las condiciones, pero Alemania ya se había acostumbrado a las condiciones. ¿Y qué es lo que pasaba con Alemania? ¿Qué es lo que estaba generando en el pueblo alemán?
el Tratado de Versalles, todo lo estipulado en el Tratado de Versalles. Descontento, ¿cómo se llama? Contento, Rencor. rencor, odio, excelente. Así como estaba pasando en Alemania, que fue el principal perdedor de la Primera Guerra Mundial, estaba pasando en otros países. Había países que quedaron perjudicados por la Primera Guerra Mundial y obviamente el error también fue de los que quedaron como vencedores el agarrar y dividirse riquezas. Porque incluso países que habían sido conquistados, lo correcto hubiese sido que se les devolviera sus terrenos, y no, los ganadores se dividieron todo. Y habían muchos rencores, había mucho sentimiento de rencor hacia ciertos países de la Primera Guerra Mundial. Obviamente el más resentido era Alemania. Ante este tipo de rencor, y aparte algunos también se vieron perjudicados por el crack de Wall Street, entonces surgieron líderes carismáticos pero extremistas y comenzaron a envolver a diferentes países de que los otros estaban mal y comenzaron a instaurar sus propias ideologías, comenzaron a instaurar que ellos tenían la solución para sacarlos de la miseria, y con todo este tipo de discursos políticos se van creando doctrinas totalitarias. Esto a consecuencia, chicos, en parte del crack de Wall Street y también por el Tratado de Versalles. Hace que surjan líderes resentidos, líderes que aprovecharon esa oportunidad de la crisis económica, líderes que aprovecharon el descontento por el Tratado de Versalles y comenzaron a subir, a escalar políticamente hasta que se instauraron en el poder y comenzaron sus propias doctrinas totalitarias. ¿Quién es el principal? Que obviamente estas doctrinas totalitarias, chicos, van a intervenir en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es el principal líder carismático, extremista, que impuso una doctrina totalitaria? Muy bien. ¿Cómo se llamaba su ideología? Nazismo Nazismo. o nacionalsocialismo. Nacional socialista. Ok, este es el principal, pero no es el único. Vamos a ver, creo que son 5, ahorita lo recuerdo. Pero para que quede claro, se puede, puse mal Hitler, para que quede claro, vamos a definir cuáles son las características de una doctrina totalitarista, o sí, totalitarista. Acá, chicos, importantísimo. Se pudiese decir, bueno, algo que no especifiqué, lo mencioné brevemente, el día de ayer. La historia, ¿quiénes lo escriben? Los ganadores. ¿Quiénes escriben la Los historia? ganadores. Sí lo mencioné ayer. Los ganadores. Los ganadores. Los ganadores. ¿Por qué menciono los ganadores? ¿Por qué menciono esto? Porque ayer les hice mención de esto porque, bueno, ¿por qué lo estoy retomando? Porque las doctrinas totalitarias va a llegar a un punto en el que nosotros vamos a considerar que son los villanos de la Segunda Guerra Mundial. Pero pues esto, ¿quién lo estipuló? Pues obviamente los ganadores, justificando el por qué, ¿no? Digo, obviamente Alemania mató millones, pero pues
También hay otras cositas que hay que considerar. La historia la escriben los ganadores. Vamos a ver cuáles son las características de una doctrina totalitaria. Solo hay un partido político. ¿Qué es lo que hacen una vez que se instauran en el poder? Buscan eliminar a la competencia y llega el punto en el que o estás en el partido o estás en contra. Alemania lo hizo, Hitler lo hizo. Ya que se instaura en el poder, comienza de poco a poco a debilitar a los otros partidos políticos hasta que los eliminan. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran o estás con el partido o eres enemigo. Y pues a los enemigos se les encarcelaba o se les mataba. Otra cosa, dependen mucho del militarismo. Sin los militares no pueden hacer nada. Entonces, para poder desaparecer a la competencia y imponer, necesitan mucho el apoyo del ejército. La economía y la política, pues al tener un solo partido, pues lo controla también este partido. La jerarquía también lo estipula el partido, todo. Y como les había dicho, se crea un grupo armado o una policía secreta leal al gobierno. Aparte de la parte militar, se creaban espías para ver si no querían traicionar pues al líder, ¿no? Y los medios de comunicación del país tienen que estar controlados para que ellos queden como buenos. Se le llama doctrina porque están adoctrinando a la gente. ¿Qué quiere decir adoctrinar? Yo los estoy adoctrinando. Les está enseñando. Le está enseñando, pero hay ciertos adoctrinamientos que es a su beneficio o que se moldeen para lo que necesitan. En el caso de un adoctrinamiento político, voy a moldear a lo que yo necesito, sin que tú te des cuenta. Para esto, chicos, se necesita demasiado de los medios de comunicación. Y en su momento, ¿cuáles eran los medios de comunicación masiva? Hablando de 1935, más o menos. La radio, el periódico, creo que también la televisión, ¿no? Pero no era tan común. Y también el cine. El cine, ajá, sí, eso. Sí. Y también incluso los panfletos, o sea, llegaban y pegaban pósters en las calles y demás. O sea, todo esto es parte del adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque alzan la figura del líder. Y todo esto es manipulación. El que controla los medios controla, pues, un país. Les voy a poner un ejemplo que quizás la mayoría de ustedes ya haya visto. ¿Ya vieron El niño de la pijama de rayas? Sí. Sí, maestro. La película. El papá el alemán, el papá de este chico, no recuerdo el nombre de del niño, el que no es el que está encerrado. Bueno, el que era alemán, fácil. El papá se dedicaba a manipular videos, porque en los cines decían que es que un pacto de guerra, un código de guerra, es que cuando alguien se rinde, lo atrapas y lo encarcelas, pero le das de comer y todo. Es parte de los códigos de guerra. Si se rindió, no tienen que haber consecuencias y se libera después de la guerra. Entonces, los alemanes, los nazis, decían que los que estaban en los campos de concentración, se les estaba dando comida, que estaban haciendo ejercicios y que se estaban divirtiendo y shalalala.
Pero ¿qué hacían? Los recién llegados del campo de concentración los ponían a hacer actividades mientras alguien estaba apuntando detrás de cámara y proyectaban esto en los cines alemanes para pedir ayuda a la gente y que les diera dinero para mantener a los soldados, a los capturados de guerra. Pero pues sabemos que la realidad era otra. De todas maneras, ahorita voy a hacer más mención de esto. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Por mi parte, maestro, no. O sea, es una dictadura, una doctrina totalitaria, es una dictadura. ¿Ok? Permítame un segundo. Ok. Muy bien. Surgieron diferentes doctrinas totalitarias. Acá lo más importante, chicos, es ubicar a la persona, al país y cómo se llama la doctrina. Pues acá en el caso de Hitler, ¿cuál es el país? Alemania. 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 Ok, tenemos luego el fascismo, que fue por uno de sus cuates de Hitler. Voy a mover esto. El fascismo que fue de Benito Mussolini. A ver, voy a ir moviendo esto para que no me estorbe. Lo voy a mover acá. Benito Mussolini. El fascismo. ¿De dónde le suena a Mussolini? Italia. Italia. Este fue el principal aliado de Hitler. Luego tenemos el franquismo. También conocido como el fascismo español. Pero, a ver, primero les voy a poner a la persona. Francisco, se llama así por Francisco Franco. Es el franquismo. Y pues este fue en España. Ahorita les explico acerca de esto. Les voy a hablar brevemente, principalmente de Hitler, de el franquismo y del stalinismo. Ok, pero faltan otros. Es que no me acuerdo de su nombre. Ahorita les busco, pero la doctrina se llama totalitarismo japonés. Obviamente, Es Hirohito. Japón. Es Es Hirohito. imperialismo, ¿no? Sí, ¿es totalitarismo o imperialismo? Es Hirohito. ¿Me lo puedes escribir en el chat? Es que se me olvida cómo se escribe. Pero sí, sí es Hirohito. Para que lo tenga. Hirohito. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Lo voy a... Era un emperador. Es correcto. También se le puede conocer como militarismo japonés. Y por último,
tenemos al estalinismo a cargo de Joseph Stalin. ¿Y este dónde fue? Rusia. Rusia No, o la Unión Soviética. en la Unión Soviética. Ahorita les explico la diferencia, chicos. Ok, vamos a hablar de esto. Les pueden preguntar, ¿quién estableció el nazismo y en qué país? Entonces, esto es importante. El líder, la doctrina, el país. Que lo tengamos claro. Acá se dan cuenta, habla de España. ¿España estuvo realmente involucrada en la Segunda Guerra Mundial? No, 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 sí y no, pero ahorita les voy a explicar qué es lo que pasó. Ok, les voy a explicar qué realmente pasó. Ahorita les voy a hablar de Hitler, de cómo comienza a ascender al poder y sus principales aliados de Hitler. Al inicio, todos estos eran aliados de Hitler, pero Hitler tenía la tendencia a no cumplir sus acuerdos. Pero bueno, sus principales aliados era Benito Mussolini y Francisco Franco. ¿Qué es lo que pasó? De que Francisco Franco hizo un golpe de Estado en España, lo que hizo que se generara una guerra civil, que incluso tardó bastante tiempo. Creo que hasta ya había terminado la guerra y seguía, o sea, la Segunda Guerra Mundial, y seguía la guerra civil en España. Entonces, originalmente, pues si Francisco Franco hubiese ocupado todo el poder y no se hubiese ido a una guerra civil España, se hubiese involucrado más. Pero en las zonas donde Francisco Franco tenía dominio, le daba paso libre a los soldados italianos y le daba paso libre a los soldados alemanes. ¿Está claro cuál fue la función de Francisco Franco? sí. sí. Sí, o sea, realmente fue eso. Sí pudo haber sido un aliado más fuerte, pero se le salió de control su guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Una guerra interna entre dos Una guerra facciones. interna. Exactamente. Una parte apoyaba a Francisco Franco y otra parte no la apoyaba. Entonces se entretuvo más Francisco Franco en esta parte y pues no aportó mucho. Solo era como que daba paso libre por sus zonas. Por eso no escuchábamos, o si vemos películas o libros, no vemos tan involucrado a lo que viene siendo Alemania, perdón, no Alemania, España. Ok, les voy a hablar del stalinismo y obviamente el principal protagonista, el principal villano de la historia moderna es Adolfo Hitler. Ok, vamos a hablar entonces de Joseph Stalin. Pasa lo siguiente. ¿Quién había dicho que era el principal líder de la revolución rusa? Vladimir Lenin. 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 Lenin había tenido muchas lecturas de un alemán, un periodista, un pensador, un periodista, un escritor, filósofo alemán, llamado Carlitos Marx. ¿Alguien recuerda, alguien ubica a Karl Marx? Claro, maestro. Comunismo. Muy bien. Comunismo. Es el que comienza a plantear, pues a iniciar
inicios del siglo, finales del XVIII, inicios del XIX, comienza a hablar de una doctrina política, económica, llamada comunismo, que es el antagónico, es el antónimo de qué doctrina, también ya lo he mencionado, del Capitalismo. capitalismo. Lenin, que se quedó como líder principal de lo que viene siendo la Revolución Rusa, tenía mucha influencia de Karl Marx, que también Karl Marx es el que hace la división de clases sociales, que también ya vimos, clase alta, media y baja. También todo esto lo estipula Carlitos Marx. Ok, ¿por qué menciono esto? Miren, después de tener un imperio, que era de la dinastía Romanov, pues Lenin comienza a estipular o a meter a Rusia en el comunismo, pero en sí, ¿qué es el comunismo? Vamos a analizar la palabra clave. De que no existen ricos ni pobres, algo así. Exactamente, el comunismo es una doctrina utópica donde buscan el bien común, por eso se llama comunismo, en donde en teoría se buscaba que ya no existiera la división de clases y que todos tuviesen las mismas condiciones. Lenin estaba buscando esto. Era fiel creyente de que se podía lograr esto. El comunismo pues trata de esto, de buscar el bien común, que cada persona va a tener un papel en la sociedad, pero que va a tener las mismas condiciones, va a tener el mismo salario que un doctor. ¿Por qué? Porque a cada quien se le dio una función y cada uno está aportando su granito de arena para el bien común. Y ya que se alcanza el bien común, se iba a dividir en partes iguales. ¿Por qué se dice que es utópico? Porque buscan un mundo ideal, por así decirlo. O sea, exactamente, carece de realidad. Y carece de realidad. Y se ve un poco imposible. Ojo, cuando terminemos de ver Segunda Guerra Mundial, incluso también durante la Segunda Guerra Mundial, los países capitalistas te dicen que el comunismo es el diablo, que es malo. De hecho, en México, después de la Segunda Guerra Mundial, decir comunismo es comunista es como que es satánico, casi, ¿no? Así como cuando decían que Pokémon era del diablo, pues el comunismo era del diablo. Y se veían las personas de un país como capitalista, pues les vendían, los adoctrinaban para que creyeran que el comunismo es malo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué también decían que pues, el comunismo es malo? ¿O han acrecentado esto? Porque los principales villanos de la Segunda Guerra Mundial tenían tendencias comunistas y también personas que se han convertido en dictadores comienzan a utilizar argumentos comunistas en sus discursos, de que sí van a haber condiciones iguales para todos, sí se van a acabar la división de poder, de clases sociales, sí, llegan al poder y se convierten en tiranías. Entonces, por eso el comunismo pues está mal visto, porque muchos tiranos lo han utilizado en sus discursos de que les están vendiendo una utopía, un mundo ideal, y luego, ¡fum!, vámonos, se convierte en una dictadura.
Andrés Manuel, nuestro actual presidente, cuando se tiró la primera vez, como tiene este tipo de discursos, por eso no sé si han escuchado muchos rumores o comentarios, es que se va a reelegir, es que está haciendo una dictadura, porque dicen que es comunista. Pero es parte del adoctrinamiento que tenemos de que el comunismo es malo. Porque la tendencia histórica es de que los comunistas se terminan convirtiendo en dictadores. Digo, no es que vaya a pasar, pero ese es el por qué lo tachan de comunista para desprestigiarlo. ¿Está También claro tiene esto? un punto de una lucha política entre los países capitalistas, ¿no? Sí, pero esto va después de la Segunda Guerra Mundial. Ok, dicho esto, chicos, pasó lo siguiente. Lenin sí creía que podía buscar este mundo ideal y comienza a trabajar en esto. ¿Qué es lo que pasa? Era Rusia, el proyecto nuevo de nación era Rusia, pero Lenin y su grupo de trabajo comienza a invitar a otros países a que se unieran en un nuevo proyecto de nación. Entonces, a varios les gusta la propuesta de Lenin, lo que estaba buscando en teoría de manera original, y se comienzan a asociar con Rusia. Y de esta asociación de conveniencia política y económica surge lo que conocimos como la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética sí es Rusia, pero es Rusia y sus cuates, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya está más claro? Sí. La Unión Soviética, es más, alguien que me diga qué significa URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es porque se unieron varios países, varias repúblicas, para tener un proyecto grande. Entonces, cuando escuchen URSS, no es solo Rusia, son Rusia y sus cuates, simple. Porque muchos dicen, es que es Rusia. No, no es solo Rusia. Ok. Y bueno, vamos a la parte de Lenin y de Joseph Stalin, porque acá les pueden preguntar, sobre todo la parte de Joseph Stalin. Acá hay una pregunta que sí les puede salir. Bueno, pueden salir varias, ¿no? Pero pues hay una que sí recuerdo que a mí me salió cuando presenté. Pasa lo siguiente, Lenin sí tenía la intención de hacer todo este crecimiento, pero Lenin comienza a tener una enfermedad en el cerebro degenerativa, y esta enfermedad lo comienza a consumir demasiado. Llega el punto en el que ya no se podía parar, llega el punto en el que ya utilizaba silla de ruedas, o sea, ya estaba pa'l perro. Entonces, cuando muere Lenin, se había establecido un triunvirato, es decir, un gobierno de 3 personas, entre los cuales estaba Joseph Stalin, un fulano que nadie se acuerda, ni yo me acuerdo, y León Trotsky. Pasa lo siguiente, esta persona que no me acuerdo, muere, la asesinan. Nadie sabe cómo pasó esto. Pero hay una persona que comienza a sospechar cómo pasó esto, que es León Trotsky. Y dice, fue el Joseph Stalin, porque él era más autoritario. Él seguía utilizando los discursos de Lenin, pero seguía haciendo de las suyas. Y León Trotsky, antes que se lo escabechen en la Unión Soviética, decide escapar. Acá es donde puede haber la pregunta. León Trotsky pide asilo político a México, que en ese momento el presidente era Lázaro Cárdenas del Río, que también Lázaro Cárdenas
abiertamente decía que era comunista o socialista, y les dice que sí le podían dar asilo político. El que pide el asilo político para León Trotsky es un famoso pintor mexicano, casado con una famosa pintora mexicana. Diego Rivera. Diego Rivera le pide asilo político al presidente, pero le dice, ok, pero pues tú ves dónde lo achocas. Acá, esto va a ser una cápsula de chisme. Diego Rivera dice, pues Diego Rivera y Frida Kahlo eran comunistas también, y pues terminan aceptando a León Trotsky y a su familia. Pero, lo voy a decir en voz bajita, Diego Rivera se había acostado con su cuñada y Frida Kahlo se quiso desquitar. Y Frida Kahlo se acostó con León Trotsky. Se volvieron amantes. Diego Rivera lo descubre, lo saca de su casa y ya no tenía tanta protección política. Y por una extraña razón habían soviéticos viviendo en México y ven a León Trotsky, le avisan a su jefe y pues les dicen que lo manden a matar. Entonces les pueden preguntar, político ruso o político soviético que fue asesinado en México en 1944. La respuesta sería León Trotsky. León Trotsky. Ya si le quieren agregar ahí en su hojita de examen, y también fue amante de Frida Kahlo, lo pueden agregar. No es cierto, no va ahí en su libreta de respuestas, pero sí les pueden preguntar esto. Entonces, Joseph Stalin se queda en el poder de la Unión Soviética, ya queda a cargo y comienza a establecer una dictadura. Hay un libro muy, muy, muy bueno que lo hace a manera de sátira, que te explica cómo se convierte en una dictadura la Unión Soviética. Se llama La Rebelión en la Granja. Que si ustedes no saben la historia, es como ver Happy Tree Friends. Son animalitos que se matan entre sí, pero pues en realidad es una sátira política hacia la Unión Soviética. Y ya otro dato de trivia, el cuerpo de Lenin lo tienen en la Plaza Roja en un vitral lleno de químicos a diario, y en realidad lo exhiben en la Plaza Roja. Así que si tú visitas Rusia, puedes ir a visitar el cuerpo de Lenin. ¿Han visto en un capítulo de Los Simpson donde dicen, la Unión Soviética no está de acuerdo? Y dicen, pero la Unión Soviética se desintegró hace años. Y dicen, es lo que les hicimos creer. Y apretan un botón y alguien de una tumba de cristal sale, lo rompe y sale y empieza a caminar. Pues ese es Lenin. No sé si lo han visto. Sí, sí. Sí, maestro. Es un capítulo viejo, pero ese que sale de la tumba de cristal es Lenin, el líder de la Revolución Rusa y que estaba llevando en teoría por buen camino. Ok, ya hablamos de Joseph Stalin, el stalinismo, que pues obviamente sí se habla del stalinismo, pero también obviamente la Unión Soviética de manera general, ¿qué ideología tenía? Era Comunista. no les hacía creer que eran comunistas, porque pues ya les dije, los líderes utilizaban discursos comunistas, incluso Hitler odiaba al comunismo, pero en realidad tenía las mismas características que socialismo y comunismo tienen muchas similitudes, podemos decir que son primos cercanos, pero el problema, digamos que los discursos socialistas son más llamativos y cuando se convierte en dictadura es cuando decimos que es comunista. Pero en realidad Hitler también utilizaba este tipo de discursos
atractivos, y pues al final se convirtió en lo que juró destruir, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a hablar de Adolfo Hitler, porque acá es cuando ya vamos a comenzar la Segunda Guerra Mundial. La parte de los ataques, la parte de más, ya vieron que soy más breve. ¿Qué pasa con Adolfo Hitler? Adolfo Hitler comenzó a una carrera política, pues, como un eslabón bajo, pero Hitler comenzó a colgarse del discurso de que el Tratado de Versalles había sido muy cruel con Alemania, que los había culpado de absolutamente todo, y que esto había provocado la desgracia, la caída de la economía de Alemania, que fueron la burla, que los trataban como niños, que están pagando por cosas que no solo fue su culpa, bla, 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 bla. Entonces, Hitler, utilizando estos discursos, comienza a agarrar popularidad y comienza a tener seguidores, por lo que comienza una carrera política dentro de un partido que todavía no era el partido nazi, pero era el principal de Alemania. ¿Qué es lo que pasa? Se quiere tirar para, pues, lo equivalente a un presidente ahí en Alemania. Y, pues pierde e intenta hacer un golpe de Estado. Arrestan a Hitler, pero Hitler lo que comienza a hacer es que estando en prisión, primero quedó como un mártir, pero estando en prisión se pone a escribir un libro que seguía diciendo esto: es que la Liga de las Naciones no sirve para nada, es que nos culparon, es que nuestros líderes están a merced de las otras potencias, ¿por qué no se rebelan? ¿Por qué ahorita el mundo otra vez está en una crisis económica y todo es culpa de ellos? Entonces se estaba colgando del Tratado de Versalles, se estaba colgando del crack de Wall Street, decía que sus líderes eran unos agachados. ¿Y qué pasaba? Comenzaba a hacer sus escritos y sus aliados lo comenzaban a publicar y se los daban a las personas, hasta que ya se convirtió en un libro. Y acá les pueden preguntar en el examen cuál es el nombre del libro. Les puede salir en español y les puede salir en alemán. ¿Alguien sabe el nombre del libro de Hitler? Mi lucha. Mi lucha. Y creo que en alemán es Mein. Ahorita lo escribo acá. Mein Kampf. ¿Qué no lo considera con E o con F? PF. ¿Es PF? Sí, maestro. Excelente. Entonces, pues Hitler comienza a agarrar más y más y más popularidad, porque aprovechó el rencor, el odio, la frustración que la gente tenía, y aparte la raza alemana pues es una raza muy orgullosa. Entonces se colgó de este resentimiento y comenzó a agarrar popularidad. Algo que tienen las dictaduras y las doctrinas totalitarias es que se necesita un líder carismático. Aunque nos pinten a Hitler como molesto siempre, los alemanes de por sí siempre están molestos de su cara. Hitler era un líder carismático. Hitler llegaba a las universidades y hacía llorar a la gente con sus discursos tan emotivos. Hasta los niños se acercaban a él y demás. O sea, era un líder carismático. Hasta que ya obtuvo el poder. Sacan a Hitler de prisión, hacen unas nuevas elecciones, vuelve a perder, y para evitar broncas, lo ponen como vicepresidente, lo equivalente, obviamente en alemán, no sé el cargo, pero no sé si era como consejero, o ministro, así como lo manejan las colonias de Inglaterra. Y Hitler era el viceministro. Le dieron este puesto como que para que no siga haciendo su relajo.
y mágicamente al líder principal de Alemania al mes le da un infarto. ¿Y a quién le tocaba ocupar el poder si el líder principal se moría? Hitler. Y Hitler ocupa el poder. Hitler comienza a hacer una cierta cantidad de estrategias. Lo primero que comienza a hacer Hitler es que comienza a firmar pactos con todos. Es más, Hitler se llevaba con los ingleses, Hitler se llevaba con los franceses, se llevaba con los japoneses, se llevaba y se acercaba a ellos haciendo pactos secretos de que se iban a ayudar entre sí. Y les digo, era un líder carismático. Entonces, poco a poco, ¿qué comenzó a prometer? Ahora sí que como Donald Trump. ¿Cuál era la frase de Donald Trump? Hacer América grande otra vez. Pues Hitler decía lo mismo. Recuperar la grandeza de Alemania. ¿Qué fue lo que estuvo pasando? Es que en realidad Hitler sí lo estaba logrando. Y esto, pues, ¿qué hacía? Que su popularidad creciera más y más. Pero, pues, sabemos que Hitler, entre su ideología, todavía no lo estaba mostrando, pero él, pues, obviamente sabemos que era racista y que creía o comenzó a vender el discurso de que los alemanes eran la raza aria. Se los escribo acá en el chat. ¿Qué quiere decir que era la raza aria? La de sangre pura alemana. Que era la sangre pura, la mera mera, que era la sangre, que era la clase superior a todas las clases y prácticamente ellos deben ser los dominantes y ellos deben controlar el mundo, ¿no? O sea, por este simple hecho. ¿Ok? Y esto como que todavía lo tenía guardado. Acá hay una creencia, ojo, es que Hitler mató millones de judíos. Sí, pero Hitler no solo mató judíos, a los que no consideraba de la raza aria, también los mandaba a los campos de concentración. Lo que pasa es que originalmente, o más bien de manera inicial, se fue en contra de los judíos, porque los judíos controlaban la economía y la política de Alemania. Entonces, antes de comenzar todo este relajo de la guerra, internamente comenzó a marginar a los judíos. Les prohibía entrar a los comercios de la gente que era nata, o sea, alemán ario, por así decirlo, para comenzar a marginarlos económicamente e irlos debilitando. Los comenzaron a marginar en política y demás. Y pues ya la estrategia final pues era mandarlos a los campos de concentración. Originalmente con ellos se ensañó, pero porque tuvieron control de la economía y de la política por mucho tiempo. Recordemos lo siguiente, para poder establecer una dictadura, ¿cuántos partidos políticos pueden haber? Uno. 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 Y tenía que eliminar a la competencia. Por eso, en primera instancia, se ensañó con los judíos. Pero ya luego fue parejo. Soviéticos, polacos, con todo, de todo un poco. ¿Está claro esta parte de los judíos? Sí, maestro. Sí, maestro. Excelente. Ok. Vamos a ver. Les voy a poner los pactos que comenzó a hacer Hitler. Y vamos a ver, lo importante acá, chicos, son los primeros pasos que comienza a dar Hitler, porque la realidad es que Alemania comienza, ahora sí, Alemania es el que comienza el relajo. Pero pues Hitler, esto ya lo apuntaron, ya le hicieron screen, para que pueda, porque voy a borrar todo esto. Ya, maestro.
Ya, maestro. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Decía, una de las principales estrategias de Hitler era crear pactos con los otros líderes. La mayoría de estos, pues, eran secretos. Les voy a poner los dos primeros. El pacto de acero lo hizo con su principal aliado. ¿Quién le había dicho que iba a ser su principal aliado? Italia. Y este pacto lo hace Alemania con Japón. Acá, por ejemplo, en el pacto de acero, se comprometen a, es casi similar lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, con las alianzas. El si me atacan, ataco. Pero si me atacan, atacas, si te atacan, ataco. Y también, en el caso de Italia, que era su principal aliado, ambos iban a compartir propaganda engrandeciendo la figura del otro líder. Es decir, en Alemania iban a hablar muy bien de Italia y en Italia iban a hablar muy bien de Hitler. Y pues también el intercambio de información. Lo mismo acá en Japón, pero principalmente esto en alemán es anticomunismo. Hitler odiaba a los comunistas, aunque compartieran muchas similitudes, odiaba a los comunistas. Decía que los soviéticos eran como cucarachas. Pero pues acá también era el acabar con el comunismo, intercambio de información y también el me atacan, atacas, etcétera. Estos fueron los primeros pactos que hicieron, pero pues también había hecho un pacto con la Unión Soviética, a pesar de que los odiaba en secreto originalmente, también hizo un pacto con los soviéticos. Pero luego hablaré de esto. Como les decía, Hitler era muy inteligente. O sea, estos pactos era para creer, les hiciera creer a todos que eran sus cuates. Pero pues Hitler en su cabeza ya tenía maquinado todo. Ok. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Porque ya vamos a entrar a lo bueno, ya vamos a entrar a los tutis, ya vamos a entrar a los trancazos. ¿Ninguna, chicos? No me Ninguna.
parte, maestro, no. Ok. Voy a borrar estos dos pactos y voy a dejar la de no agresión nazi soviético para después. Ok. Pasó lo siguiente. Un día, de la nada, comienzan a aparecer en un territorio llamado Renania en 1936. Ahorita vamos a ubicarnos acá. Y de la nada comienza a aparecerse ejército alemán. ¿Qué pasó, chicos? Hitler aprovechó, acuérdense que a Alemania la tenían vigilada como niño chiquito, que le habían reducido su cantidad de ejército, pero cuando cae la crisis de Wall Street, ya no lo estaban vigilando tanto. ¿Por qué? Porque no tenían economía suficiente para estar vigilando a Alemania. Entonces Hitler aprovechó todo este relajo y también entre lo que sí hacía campaña y visitaba otros países, pues Hitler comenzó a crear armas, comenzó a reclutar gente aprovechando esta distracción. Entonces, un día entra el ejército alemán marchando a Renania. ¿Y qué es lo que hace Hitler? Lo reclama como suyo, argumentando que ese territorio, antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, que ese territorio era suyo. Y también pasaba lo siguiente. Recordemos que pues hubo división de tierras para los ganadores. Pasó lo siguiente. Estaban débiles para reclamar. Segundo, la gente que vivía ahí era alemana, o de padres alemanes, o abuelos alemanes. Todavía se sentían alemanes. Entonces la gente no lo sintió como una invasión. Al contrario. Se sintieron bien, se sintieron felices al ver al ejército alemán y que pues hicieran todo esto. ¿Qué es lo que pasó? Inglaterra y Francia, así como que, a ver, ¿qué está pasando? A ver, oye, Hitler, ¿qué está pasando? Era territorio de Alemania. Hay alemanes ahí. Lo más hablan alemán. Lo justo sería que se anexen nuevamente con nosotros. Recordemos, había una crisis económica y ya había nivelado las cosas y Alemania ya estaba creciendo. Le dijeron, ok, Hitler, te vamos a dar Renania, pero no lo vuelvas a hacer. Ay, Hitler, está bien. Y le terminan cediendo Renania. Entonces, ¿qué pasó? Hitler estaba midiendo si Inglaterra y Francia qué tanto poder tenían. Se comenzaron a quejar Inglaterra y Francia en la Liga de las Naciones, pero que es el antecesor de la ONU. Pero si hoy en día la ONU es un chiste, imagínense cómo era la Liga de las Naciones. Era muchísimo peor. Ok. También pasó lo siguiente. Hitler, de hecho, no sé si han escuchado el rumor que en realidad Hitler no es alemán. Sí, creo que ¿Alguien sí. sabe de de dónde que su dicen mamá que era es en judía, realidad? o algo así. Aparte, pero supuestamente que Hitler era austriaco. En realidad, él decía mucho de la raza aria y demás, pero pues que él era de la frontera entre Austria y Alemania. Lo importante acá, chicos, es que recordemos que Austria se había separado de Hungría. Hungría. Y pasó lo siguiente también. En Austria, pues se habla alemán.
Pero, Hitler había invitado a Austria a unirse a un nuevo proyecto de nación que se uniera a Alemania. Obviamente los líderes de Austria no lo vieron prudente, no querían que se les quitara el poder y le pidieron ayuda también a la Liga de las Naciones, pero no era muy útil la Liga de las Naciones. ¿Qué estaba pasando? Alemania se estaba recuperando económicamente y se estaba recuperando rápido. Entonces, un día también llega el ejército alemán y se instaura en Austria, pero dijo Hitler, vamos a dejar que la gente vote si se quieren anexar o no a este nuevo proyecto de nación. Y la gente termina votando porque vieron que a Alemania le estaba yendo bien y terminan votando porque Austria se anexe a Alemania. Entonces acá estaba recuperando poder, aunque originalmente Austria no era de Alemania, pero se estaba fortaleciendo. Y Francia, otra vez, Francia, Inglaterra, oye Hitler, pues ¿qué está pasando? Yo lo puse a votación. La gente se quiso unir. Obviamente Francia, Inglaterra ya se estaban preocupando, pero al ver Hitler que no hicieron nada para detenerlo, era muy evidente que la crisis del 29 todavía les estaba pesando bastante y que la Liga de las Naciones era un chiste. Entonces Hitler comienza a ser más temerario, comienza a preparar más ejército, comienza a preparar más armas, y pues hasta este punto todo había sido en lo que cabe de manera pacífica. Obtuvo, o sea, sí llegaba con el ejército, pero no se disparó ningún arma. Pero ya tenía 2 territorios nuevos y nadie lo detuvo. Ok. Ok, ok, ok. Nada más déjame confirmar algo. Ok. Lo voy a escribir en la pizarra. Ok, vamos a ver. Hasta acá, chicos, todavía se pudiese decir que estamos en antecedentes, porque todavía no ha habido una declaración de guerra. Ok. Otro territorio
donde Hitler llega con su ejército marchando es a Checoslovaquia, en una zona más en específico de los Sudetes, que era una región montañosa en el centro de Europa, entre las regiones de Bohemia y Silesia. Acá esta va a ser la palabra clave. Este es el país clave. Pero Hitler nuevamente argumentó que ahí vivía una gran cantidad de alemanes que hablaban el idioma, que también hacían sus costumbres, y también fue bien recibido cuando vieron al ejército alemán. Entonces, dicen, a ver, Hitler, ya tú te estás aborazando, le están diciendo. Ya tienes Renania, ya tienes Austria, y ahorita los Sudetes también quieres. Entonces le dijeron, vamos a hacer esto, Hitler. Te lo vamos a poner por escrito. Se te van a ceder estas tierras por escrito, pero tú te tienes que comprometer a ya no invadir ni querer reclamar ninguna otra tierra. Y Hitler dice, va, está bien, acepto. Entonces, Hitler agarra y firma un pacto que se llama el Pacto de Múnich, que lo firmaron en Alemania, en Múnich, Alemania. En este pacto participaron, pues Alemania, obviamente, participó Francia, Gran Bretaña, que es Inglaterra, e invitaron como interventor a Italia, es decir, invitaron a Benito Mussolini. Pero pues ya sabemos que Benito Mussolini era su principal cuate. Y de manera, bueno, les voy a poner qué día se firmó este pacto para que lo tengamos en cuenta. Se firmó el 29 de septiembre de 1938. Ok. Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? El pacto de Múnich, prácticamente. Dime. No, maestra, dijo. El pacto de Múnich lo podemos resumir en lo siguiente. Te estamos cediendo ya por escrito estas tierras, pero tú, Alemania, te comprometes a ya no reclamar ninguna tierra más. Ese es el resumen del pacto de Múnich. Ok, chicos, vamos a lo siguiente y con eso vamos a cerrar el día de hoy con historia, porque para que me pueda explayar el día de mañana. Si salimos unos minutitos al descanso, pues no pasa nada. Ok, chicos, ya vimos los antecedentes. Después de los antecedentes, ¿qué es lo que necesitamos? La detonante. La detonante. Muy bien. Hitler
había hecho un pacto de no agresión con la Unión Soviética, es decir, iban a ser cuates y este pacto iba a tardar 10 años. Pero lo que no les mencioné hace rato es que también acordaron una invasión en conjunto en contra de Polonia y que se le iban a dividir. Este era el motivo, se le iban a dividir a la mitad. Este era el motivo por el cual querían los Sudetes, para tener cercanía con Polonia y después tener cercanía con otras áreas que eran ricas en hierro, lo que le iba a permitir la construcción de sus principales máquinas de guerra, que eran los tanques y otros vehículos. Entonces, los Panzers y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada más déjenme confirmar fecha. Sí, acá la tengo. Entonces, el 1 de septiembre de 1900, en la noche del 1 de septiembre, de 1939, Alemania y la Unión Soviética comienzan a bombardear Polonia. Primero comienzan con los bombardeos y los bombardeos para dejarlos incomunicados y posteriormente comienza a entrar su ejército marchando. Entonces, la detonante de la Segunda Guerra Mundial es la invasión conjunta ¿de qué país? Polonia. Alemania. De Polonia. Sí, o sea, de Alemania y la Unión Soviética en contra de Polonia. Polonia. ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, acá ya no entraron solo marchando, acá ya agredieron. Y aparte, Alemania estaba incumpliendo con el pacto de Múnich. Múnich. Entonces, si les preguntan cuál es la detonante de la Segunda Guerra Mundial, es el ataque simultáneo entre Alemania y la Unión Soviética hacia Polonia. Porque ya con eso, ya los demás países brincan y dicen, oye, ya ahora sí, tú hasta aquí. Pero la realidad es que Alemania ya había agarrado muchísimo poder. Vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Nos quedan 3 minutos de historia y la verdad es que ya vieron que me pico hablando y no hay poder humano que me detenga, pero no me gustaría comenzar y que luego me corten la inspiración, que me corten las alas. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, chicos.